Bienvenidos a Gerentes sin Filtro, este espacio donde analizamos los procesos detrás de los principales productos y servicios que usamos la mayoría y también de aquellos que probablemente quieras tú que analicemos. Si tienes un caso de tu organización que quieres que analicemos, escríbenos, postula para poder realizarlo. Muy bien, el día de hoy te tengo un caso especial. Vamos a hablar de sol, playa, arena y mucho más. Vamos a hablar sobre Punta Sal Bungalow Resort. Si has podido asistir a este lugar, que creo que es uno de los mejores lugares que he asistido en el norte del país, es un lugar muy cálido, muy hospitalario. Digamos que las instalaciones a nivel general cubren mucho las expectativas, pero sobre todo por la paz y tranquilidad que puedes disfrutar. Y vamos a ver qué sucedió y cómo pueden mejorar la experiencia del cliente cuando sucede algún evento que pudo preverse y cómo reaccionar de manera correcta para mejorar esa experiencia del cliente. Así que vamos a hacerlo no solamente desde el enfoque tecnológico, cómo podríamos mejorar eso, sino también usando el sentido común. Así que quédate para ver qué podemos cambiar. Entonces, estaba diciendo que aproveché el feriado largo para poder irme a vacacionar a las playas de nuestro rico norte del país y estuve en Punta Sal Bungalow Resort. Ya me habían recomendado este lugar, realmente es un lugar bastante tranquilo, muy familiar. La mayoría de personas a las que vi fueron familias con hijos. También habían personas, digamos, solteras a nivel de parejas, pero sí estuvo bastante tranquilo. A pesar de haber mucha gente, no sentías, digamos, la carga o la cantidad de masividad dentro del lugar. Imagino que también porque no es tan grande, pero sí es bastante cómodo. Las instalaciones mismas del lugar tienen muchas comunidades, muchas áreas verdes. Entonces, ¿de qué les voy a hablar si estoy diciendo todo lo bonito y positivo que pasé? Pues les voy a hablar de un hecho específico, que se trata sobre las habitaciones. Si bien las habitaciones son muy grandes, quiero decirles que tiene una habitación espectacular, aire acondicionado, un baño muy grande y una vista al mar espectacular, hay unos puntos claves que sucedieron durante mi visita que creo yo que podemos mejorar. Les cuento, estuve desde el día 31, desde el 31 hasta el día 31 de julio al 3 de agosto, estuvimos hospedados y cuando llegamos a la habitación, obviamente lo primero que vimos, revisamos a nivel general, estuvo bastante bien y por la hora en la que estábamos, vuelo a Talara del mañana, llegamos casi mediodía, vamos a decir que queríamos gozar un poco las instalaciones, pues lo que menos se nos ocurrió era ver si había agua o no había agua, si había agua caliente o no había agua caliente, o si había agua fría o no había agua fría. Simplemente recibimos y estuvimos bien. Usamos las habitaciones, empezamos a jugar, comimos, todo muy bien. Y llegó el momento de, obviamente, ducharse, porque ya queríamos refrescarnos para poder ir a cenar tranquilos. Además, era una ocasión especial. Y resulta que cuando nos dimos cuenta, no había agua fría. En un lugar donde estás en una temperatura promedio de, en la noche, 24-25 grados, que es bastante calor, no tenías agua fría. Entonces te imaginarás que ya estabas dentro de la ducha y solamente salía agua caliente. Fue traumático poder hacer esto, teníamos que salir, estamos un poco con la premura del tiempo, así que apagábamos y prendíamos y era muy curioso cómo realmente teníamos que hacer para poder ducharnos e inmediatamente poder avisar. Salimos, realmente disfrutamos una buena noche y se nos olvidó avisar que no había agua fría en la habitación. Al día siguiente, justamente informamos esto, le dijimos, oye, no tenemos agua fría en la habitación, necesitamos tener agua fría para poder ducharnos tranquilamente. Primero se lo avisamos a un personal de limpieza, les comunicamos que esto estaba pasando, que por favor lo puedan reparar lo más rápido posible. Estamos desayunando, nos dimos cuenta que no había nada, que nadie había revisado, que el agua seguía con agua caliente. Entonces llamamos en ese momento a la administración, a la recepción, al counter, le dijimos que necesitamos que vengan con urgencia a resolver ese problema.
Enviaron a una persona, esa persona se puso a revisar, pasaban los minutos y nadie nos decía nada. Entonces pasaron 5, 10 minutos esperando dentro de la habitación y dijimos, oye, se va a poder solucionar, podemos salir algo. La persona nos dijo, no, les avisamos. Salimos a jugar fuera de la habitación. Nadie nos avisaba nada, estuvimos una hora o un poco más fuera de la habitación. En eso nadie nos dijo nada hasta que tuvimos que acercarnos al counter a decir, oye, queremos saber si ya se solucionó el problema del agua fría. Y nos dice, la señorita de recepción nos dice, sí, la verdad es que ha habido un problema con el agua, efectivamente no hay agua fría, es un problema de la cañería, le vamos a cambiar a otra habitación que es muy similar. Entonces le preguntamos claramente, la habitación a la que nos van a cambiar ya es igual a la anterior, ya está habilitada, sí, ya está todo habilitada. Entonces, claro, causa sorpresa que te digan que existe un problema en la cañería, porque eso es, oye, ¿qué pasó? Nadie revisó. Entonces justo, y también fastidio de mudarte, porque cuando tú llegas, sacas, desempacas, y para irte a otro lugar tienes que empacar y volver a desempacar. Entonces hay un fastidio. Entonces le dije, oye, pero es un poco pesado, ¿no revisaron? ¿Qué pasó, no? Y la respuesta creo que fue la que más, de alguna forma, me di cuenta de que había pasado algo, porque me dijo, lo que pasa es que eso sucede, me dice la chica, ¿no? Entonces, eso sucede, que una cañería se malogre, se obstruye, o sea, me parecía algo curioso, ¿no? Y específicamente que solo pase ahí, dije, no creo que solo suceda, pero su forma de responder también me pareció así como que un red flag, voy a decir. Entonces dijimos, ok, necesitamos hacer el cambio, ¿nos pueden ayudar? Entonces nos dice, ¿necesitan ayuda? O sea, era como, realmente parecía de que no había habido un proceso, no tenían definido sus procesos de qué debería pasar cuando sucede algún incidente, al menos con esta persona. Entonces le dijimos, sí, necesitamos ayuda. Nos mandaron a alguien, estuvimos esperando para que venga alguien a poder ayudarnos a mover. Y el punto es que cuando llegamos nos dieron la tarjeta de la nueva habitación. Cuando llegamos a la nueva habitación, le dimos con que la habitación no estaba preparada. La habitación estaba caliente, no habían encendido el aire acondicionado, no estaban las cosas necesarias que necesitábamos dentro de la habitación, había una cama de más, o sea, no habían preparado la habitación, pese a que nos dijeron que la habitación ya estaba preparada. Entonces trasladamos las cosas, le dijimos que por favor saquen esa cama de más, que prender el acondicionado, ¿no? Dijo ya. Y luego nos damos cuenta que no podemos abrir las cortinas porque estaba enganchada en la parte de arriba, tuvimos que volver a llamar, la persona vino con una escalera para... O sea, esos inconvenientes que parecerían que, oye, pero eso puede pasar, le puede pasar a alguien. Ok, puede pasar, pero podemos preverlo. O sea, al final pasó todo esto, entonces yo le pedí el libro de reclamaciones, les dije, oye, quiero tu libro de reclamaciones, le dije a la señorita, y me dijo, ya, se lo enviamos en un momento. Efectivamente lo mandaron después, ¿no? Y hice el descargo de esto. Hasta ese momento, más allá del cambio de habitación, no habíamos sentido ninguna disculpa, oye, lamentamos mucho este hecho, cómo podemos ayudarlo, que puedan sentirse mejor, nada de parte de ellos. Entonces simplemente llené lo que correspondía al libro de reclamaciones y ahí quedó la situación. Tiempo más tarde se acercó el gerente del lugar para pedirnos las disculpas del caso, explicarnos, oye, él no sabía lo que había pasado, al parecer había estado fuera todo el día por un tema de la municipalidad, lo que sea, y justo le explicamos todo lo que le estoy contando, ¿no? No con el afán de quejarnos, ni siquiera pedimos nada, porque dice monto reclamado, no pedimos absolutamente nada, solamente con el hecho de que puedan tomar acciones para que esto no le pueda pasar a otras personas. Porque al final lo que nosotros buscamos cuando llenamos un libro de reclamaciones no solo es poner tu queja, un poco lo que yo veo, no solamente es pongo mi queja sobre algo que no me gusta, sino quiero que esto no lo viva nadie más. Eso debería ser el foco. Quiero que esto realmente tome acciones y se mejore y otra persona no tenga que pasar por esta situación. Entonces la persona vino, entonces le contamos y nos pidió todas las disculpas, nos dijo que iba a revisar, que había personal que habían cambiado. Entonces lo que yo les dije es, entiendo claramente que pueda pasar esto, pero
hay cosas que pueden preverse. Y aquí es donde vamos a hablar sobre eso. Justo empezamos a analizar cuáles eran esas cosas que tú puedes prever y cuáles son las cosas, o sea, que puede minimizar el riesgo, voy a decir, y cuáles son las cosas una vez detonado el riesgo que puedes hacer, ¿no? Y usemos dos cosas claves que siempre uso: tecnología y sentido común. Entonces, la primera es, oye, mira un checklist de cosas cuando llegas a la habitación. O sea, la persona que va a habilitar la habitación puede tener un checklist digitalizado, obviamente. ¿Para qué? Para que esté al tanto todo si la habitación falla o no falla. O sea, si yo tengo un problema, cuando las cosas son muy manuales, yo puedo tener un problema, pero si yo voy a revisar 20 habitaciones, probablemente se me pase a recordar que la número 1 tenía un problema. Así lo escribo en un papel, ¿ya? Entonces, se imagina que yo decía, oye, esto puede ser algo tan sencillo como un formulario, como si quieres hacer algo mucho más dinámico, ¿no? Una app donde tú puedas hacer un checklist de, a ver, agua fría en la ducha, agua caliente, si doy ambos servicios, funciona bien, porque luego nos dimos cuenta que no funcionaba bien, el inodoro, cuando jalabas la palanca se quedaba arriba y se pasaba agua, por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea, este checklist, hay agua fría, agua caliente en el lavamanos, están todo lo que puedes ofrecer, el shampoo, el acondicionador, el shower, los jabones, o sea, un checklist de todo lo que hay en la habitación de manera digital. Y puede ser incluso incluyendo las fotos para validar y sepas, oye, Pepito hizo la verificación y él dice que todo esto está bien y acá están las fotos que lo evidencian, ¿correcto? Entonces, esto te puede ayudar a minimizar los riesgos. Oye, prendiste, ya, listo, habitación, prende la luz, enciende y completas en estado ok. Esto luego puede ser digitalizado, por supuesto, puede ser digitalizado, pero que ya se encienda y puedas tener algunos otros aplicativos que te permitan domatizar tus habitaciones. Pero yendo al proceso de que hay personas con un checklist básico, tú te puedes enterar del estado de las habitaciones. Y este estado de las habitaciones, hay aplicativos que ya tienen esto, hay software elaborados para hoteles con todas estas capacidades, pero imaginemos que no estamos en ese proceso de comprar un software que tenga estas características. Podemos usar un checklist que nos pueda avisar, vamos a decir, digitalizado, de que esa habitación esté ya libre. Hoy incluso herramientas de automatización muy sencillas que pueden hacerse como Make con N8N, o sea, podemos hacer muchas cosas de manera muy rápida. Esto nos va a prever. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Al suceder algo específico, ya vienen los procesos de sentido común. Oye, mira, hay un problema que está sucediendo en esta habitación. Incluso las mismas personas, ¿no? Ya vemos que hoy hay aplicativos donde tú dices, oye, ahí tengo un problema, no solamente llamando, ¿no? Digamos, o poder alertar, oye, tenemos problemas aquí también. Entonces, ¿qué sucede? Ya viene la parte del sentido común, cómo respondemos, y esto viene de la parte cultural. Entonces, ¿cuál debería ser una respuesta correcta de este lado? O sea, ¿qué le digo a la persona que se está quejando? O sea, un mínimo de empatía. O sea, yo lo que vi es que no había proactividad, había reactividad. Hago las cosas de manera reactiva. Tú me dices que está mal, verifico si te cambio de habitación. Tú me dices que necesitas a alguien que te ayude, te lo doy. Tú me dices, tu cliente, me tienes que decir qué debo hacer yo. Entonces acá lo que no tenían es que esa habilidad de ser proactivo, de estar un paso adelante. Oye, mira, te voy a cambiar de habitación, ya está habilitada, te voy a poner a la persona que más necesitas. Y esto es probablemente porque no tienen el diseño de justamente el journey map de las personas. Entonces, desde ese lado hay cosas que trabajar. Si bien el gerente de servicios se disculpó con nosotros y nos ofreció, y justo yo le digo, oye, mira, pues esto puede pasar, pero en otros lugares, en otras ocasiones, lo que hemos visto es que están un paso más. O sea, nos dicen, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Yo les dije esa pregunta. Lo que yo no sentí es eso. Esa pregunta tan sencilla es cómo más, o sea, antes de que yo te pida algo, ¿cómo más te puedo ayudar? Es un checklist básico de, oye, pasa esto, ¿qué es lo mínimo que yo puedo ofrecerte? De repente, oye, mire, permíteme pagarse la cuenta de almuerzo, permíteme hacer algo que esté dentro rápidamente, que te minimice esa sensación de molestia.
que he visto que lo tienen muchos. Obviamente nosotros hemos ayudado a diseñar muchos playbooks de procesos y servicios, entonces que tienen muchas organizaciones. Creo que desde ahí hay un punto a nivel de proceso, un punto de uso obviamente en tecnologías, ¿no? Una alerta de, oye, hay un problema en la habitación tal, alertamos, el gerente ya sabe inmediato que hay un problema en esa habitación, ya sabe quién va a atenderlo, lo va a atender Pepito, yo me voy a encargar de solucionarlo. O sea, no necesariamente el gerente tiene que estar ahí, sino que las personas deberían saber cómo pueden actuar para poder solucionarlo. Y para eso la tecnología nos puede ayudar. Así que al final, obviamente sí se disculparon, nos dieron algunos obsequios para mejorar la experiencia, que me pareció bien. Y como digo, hay una reactividad bastante buena, pero creo que le falta esa cuota de proactividad. Ahí se los dejamos a ellos, esperamos que esto pueda mejorar, estoy segura que sí. Pero ¿qué otras cosas tú crees que podrías hacer para mejorar una situación o un problema como este? Así que te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo.